Vamos a ir esta mañana a la palabra de Dios y vamos a leer un salmo que lo hemos leído muchas y muchas veces. Creo que a lo largo de nuestros años en la vida, en los caminos del Señor. Vamos a ir al Salmo 103 y vamos a leerlos todos juntos. Vamos a leer, comenzamos desde el versículo 1 y dice así la palabra de Dios. Salmo de David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a ver un versículo que me interesa de sobremanera en este Salmo 103. Ya hemos visto a lo largo de haber estudiado y haber predicado la palabra de Dios varios matices de este Salmo 103. Pero esta mañana yo quiero que profundicemos en una palabra de este Salmo. Quiero decirle que este Salmo, el Salmo 103, es llamado el monte Everest de los Alpes, el monte más alto que hay acá en Europa. Y también es llamado este Salmo como un refrigerio, como un bálsamo para todos aquellos que están y tienen necesidad. Acá vamos a encontrar en este Salmo nosotros respuesta para nuestro corazón, para nuestras almas que muchas veces están cansadas de luchar aquí en este mundo, porque debemos recordar que Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Quiere decir que el problema no es la aflicción. Jesús dijo,
vas a tener aflicción, pero confíate en mí. Y acá podemos ver a lo largo de estas escrituras que el Señor tiene el control y el señorío sobre todo. Nunca se olvide de eso. Muchos creen que este salmo, el Salmo 103, es el salmo que más leen los cristianos cuando están en tiempo de necesidad. Es como correr a buscar los primeros auxilios. El Salmo 103. Dios que cuando a usted le sucede algo, lo primero que va a la casa de los primeros auxilios y después lo derivan. Y bueno, cuando usted va acá a las Escrituras, siempre va a encontrar en el libro de Dios aquello que su alma y su corazón necesita. En este Salmo 103, el cual dice la Biblia al comenzar, Salmo de David, vamos a ver el verdadero amor que David sentía por el Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, desde el principio hasta el fin. Porque Dios nos ha amado siempre. Él nos ama desde el principio hasta el fin. Él no cambia. Él siempre sigue amando y amándonos con intensidad a nuestras vidas. Por eso a veces muchas aflicciones vienen a nuestras vidas para hacernos recapacitar, para hacernos pensar, para llevarnos nuevamente de vuelta hacia Él. Porque muchas veces nosotros somos propensos a ir alejándonos vez tras vez más de Él, pero usted tiene que recordar que Él dijo, separado de mí, usted no puede hacer nada. Sin mí no pueden hacer nada. Eso fue lo que Jesús le dijo ahí en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, le dijo, pero separado de mí no pueden hacer nada. Y yo quiero que sepa usted que muchas veces a lo largo del camino nos vamos separando del camino que Él ha marcado y ha establecido para cada uno de nosotros. Muchas veces en el tiempo de la aflicción lo único que hacemos es fijar nuestros ojos en la aflicción. Y cuando usted fija los ojos en la aflicción, lo único que va a hacer es se va a inundir más y más. Porque he puesto los ojos en Jesús, donde nosotros encontramos la respuesta, como cantábamos esta mañana, respuesta a todas nuestras necesidades. Pero dice, cuando venimos a su presencia, y cuando venimos a su presencia, encontramos la respuesta. Ahora la pregunta es, ¿cómo vengo a su presencia? Y uno viene a su presencia a través de la oración, a través de la meditación de la palabra de Dios, a través, mientras usted está leyendo su Biblia y está leyendo un ejemplo de este Salmo 103, usted va a encontrar la respuesta que usted estaba buscando. Por eso le dije al comenzar que se cree que en tiempo de aflicción los cristianos son, en todo el mundo, es el salmo que más ellos van a ese libro a encontrar la respuesta para nuestro corazón. Porque no se olvide que dice Él perdona, Él sacia, Él libra, Él rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Rejuvenece significa que Él te vuelve a dar esa fuerza, ese vigor que tu alma y tu corazón necesitan todos los días, no de vez en cuando. Se cree que David escribió este salmo en los últimos días de su vida. Y a mí siempre me gusta el final más que el principio. Por eso yo soy de buscar cómo terminó ese final de nuestras vidas. Ese es el final que uno puede ver, no sé cuántos años, pero cómo acabó, cómo terminó. Y nosotros vemos a muchos hombres de Dios acá en esta Biblia preciosa que Dios nos ha dejado, que muchos terminaron en victoria, pero muchos terminaron también hundidos. Y acá tenemos el ejemplo grande de este hombre David, un hombre que Dios lo fue a buscar, que Dios lo llamó, que lo encontró detrás de las ovejas, un hombre que escribió antes de llegar a ser el rey el Salmo 23, porque ya Dios lo había inspirado y él miraba las estrellas, miraba todo, Salmo 19, miraba todo lo que él había hecho. Y yo me parece que lo veo a David ahí recostado sobre la hierba, mirando
las nubes, mirando las estrellas en la noche, porque muchas veces los pastores pasaban la noche cuidando a sus ovejas, como pasa nuestro pastor. Mientras tú duermes, Él sigue guardándote y cuidándote. Quiero que le den un aplauso a Jesucristo, porque Él es el pastor de los pastores. Él es el que siempre está ahí para ti y para mí. ¿Te crees que David escribió este salmo después de haber atravesado una gran crisis en su vida? Después de haber luchado quizás con alguna gran enfermedad que él tuvo en su vida. David acá en este salmo claramente era un hombre, y quizás esto nos falta a nosotros. Quizás en esto nos falta a nosotros prestar atención. Porque David era un hombre que meditaba y animaba su corazón a recordar. ¿Qué recordaba David? A recordar las infinidades de veces en el cual el Señor, nuestro Dios, le mostraba a David que él era un amigo fiel, que Dios era un amigo fiel que siempre estaba ahí. Dios a lo largo del caminar de David le mostró, como quizás te va a mostrar a ti y como quizás me ha mostrado a lo largo de estos 35, 36 años de caminar muy cerca de Jesús, que Él siempre ha estado ahí, que ha estado en medio de mi aflicción, que ha estado en medio de mis dolores, que ha estado en medio de mis grandes necesidades. Porque nosotros somos personas que venimos al Señor cuando estamos en una gran crisis, cuando estamos en una gran necesidad. No somos de ir enseguida a pedir respuesta, a buscar respuesta, a llamarlo a Él. Porque Él dice, clama a mí y yo te voy a responder. Pero ¿cuánto tardamos en venir a Él y clamar delante de Él y poner todo nuestro corazón en Él? Y Él siempre nos va a dar la respuesta. David vio durante toda su vida, desde su juventud, desde cuando él fue a buscarlo allá. ¿Se acuerda que el profeta Samuel buscaba y Dios le dijo, no pongas la mirada en los hombres, porque yo, el Señor, pongo la mirada en el corazón? Y él dice, asombrado el profeta Samuel, dice, falta alguien más aquí, hay otro hijo, algo falta acá. Dice, sí, el que está allá. El que está allá atrás de las ovejas. Quiero que sepa que para su familia no era importante. Quiero que sepa que en su casa ni contaba. Pero quiero decirle que para Dios sí contaba. Quizás en tu círculo de amigos, quizás en tu familia, quizás en tu casa, quizás en tu familia misma, tú no cuentes mucho. Pero quiero que sepas que cuentas para Jesús. Nunca te olvides de esto. Porque a lo largo del camino te vas a sentir despreciado, te vas a sentir abandonado y vas a sentir ese sentir del corazón humano. Nadie me quiere, nadie me ama, nadie... ¿no? Que somos propensos a pensar ese pensamiento que viene del mismo diablo. A poner dudas y a ponerte trampas para que tú, en vez de animar tu corazón, te desanimes a lo largo del camino. Porque cuando tú te desanimas a lo largo del camino, estás muy próximo a abandonar todo el camino. Porque viene el enemigo a darte nuevas salidas a tu situación, como que abandonando al Señor, tu vida va a ir mejor. Y lo único que vas a hacer es empeorar, abandonar, como he visto a lo largo de muchos años en mi vida. Gente que había comenzado bien, pero hoy no se sabe más nada de cada uno de ellos. Porque es terrible abandonar el camino del Señor. David fue un hombre que muchas veces se enfrentó a peligros.
David fue un hombre que se enfrentó a traiciones. Qué dura que es la traición. Qué dolorosa que es la traición para nosotros los seres humanos, para nosotros los hombres. Pero yo quiero que usted no se olvide que el primero que traicionó a Dios fue Adán. Y esa naturaleza adámica, esa naturaleza que viene de Adán, porque Adán traicionó a Dios. Porque traición es aquella persona que tú confías, pero de la noche a la mañana te traiciona. No se olvide que Dios a Adán y a Eva le había dado todo un jardín y le puso solamente una sola condición, que no comiera del árbol del bien y del mal. Pero ¿qué hicieron ellos? En vez de estar lejos del árbol, caminaban al lado del árbol. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces que justamente aquello que el Señor dice que no debemos hacer es donde más cerca estamos? Es donde más nos acercamos, es lo que más deseamos. Y tarde o temprano, aquello que usted desea, lo va a terminar haciendo. Porque ya no va a obedecer la palabra del Señor, sino que va a obedecer el instinto de su corazón. Y yo le quiero decir esta mañana que si usted guarda, porque acá en este salmo dice que Dios se compadece de aquellos que le temen, y está diciendo de aquellos que realmente le aman. Porque temer significa entrega, rendición. Eso significa temer, no es miedo, sino temer es una entrega total de nuestro corazón hacia el Señor. Y vemos que David muchas veces se enfrentó a la muerte. Quizá usted nunca se enfrentó a la muerte. Yo sé lo que le estoy hablando esta mañana, porque varias veces en mi vida estuve a punto de morir. Dice, ¿cómo? Bueno, una vez cuando estuve, antes de venir para este país, estuve muy enfermo y pensaba que me moría. Y el Señor me mostró que aquellos que están en Cristo ya no mueren, que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Pero después me tiraron 3 tiros a boca de jarro. Y hoy podría, usted, aquellos que me conocieron después, quizás usted nunca me hubiese conocido. Pero me enfrenté a la muerte, porque la vi tan cerca de un revólver, con 3 tiros disparados, y primeramente con un revólver en mi casa, cuando nos asaltaron. La muerte estaba ahí presente. Y sin embargo, Dios fue mi protector, sin saberlo yo. Dice la Escritura que Él envía a sus ángeles y acampan alrededor de los suyos. Y yo puedo dar testimonio de ese cuidado y ese amor del Señor para con nuestras vidas. ¿Entiende? Y yo entiendo este salmo mucho más hoy que al principio de mi caminar con el Señor. Porque Él fue un hombre, David, que se enfrentó a todo esto, a la desilusión, a la traición, a los peligros, pero Él encontró algo, que tenía un amigo que nunca le falló. Dios nunca le falló a David. Aún en los momentos más difíciles de David, Dios nunca lo desechó. Si no recuerde, cuando él pecó, cometiendo adulterio con Betsabé, y para cubrir ese pecado de adulterio, él envió a matar al esposo de Betsabé. Y Dios lo vino a David a través del profeta Natán. Y lo enfrentó el Señor a David. Pero el profeta Natán, después de haberle dicho todo lo que tenía que decir, que ahí está todo en la Biblia, dice, pero él también ha remitido tu pecado. Quizás David, cuando escribió este salmo, él recordó donde dice, Él perdona todos tus pecados. Todos. Y
cuando David recordaba cómo él le había fallado al Señor, pero que él nunca le había fallado, entonces él escribió estas palabras aquí, en este precioso salmo y en tantos salmos que son salmos de David. David fue un hombre que a lo largo de su camino reconocía su dependencia de Dios. Esto es muy importante para nosotros, porque muchas veces nosotros decimos Señor, pero Señor significa dueño. Y David siempre reconoció que su dueño era el Señor, que su Señor era aquel que lo guiaba, que aquel que lo defendía, que aquel que cuando él pensaba, David pensaba en el Señor, se llenaba su corazón de gratitud y cantaba alabanzas del Señor. ¿Saben? Hay algo para nosotros esta mañana que nosotros debemos entender más profundamente esta palabra de Dios. Y es cómo podemos nosotros entender más profundo este salmo. Y sabe, hermano, para poderlo entender, nosotros debemos comenzar donde David comenzó. Usted dice, ¿pero dónde comenzó David? Bueno, David comenzó ejercitando el poder de la memoria. Dígale que está a su lado. Ejercitando el poder de la memoria. David comenzó ejercitando el poder de su memoria. Y David se dice a sí mismo, no olvides. No olvides. No olvides. Y sabe, hermano, cuando uno mira las Escrituras, esta amonestación, porque es una amonestación de parte del Señor, a recordar y a no olvidar, ocurre esta palabra aproximadamente en las concordancias 200 veces. 200 veces en la Biblia, comenzando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué tantas veces, 200 veces, esta palabra a recordar y a no olvidar? Y la razón es que nosotros somos personas dadas a olvidar. O por lo menos somos personas que tenemos una memoria selectiva. Muchas veces la memoria nos engaña y la memoria engaña a muchas personas. Y yo quiero que usted recuerde un ejemplo que está acá en la Biblia, en el pueblo de Israel, ahí en Éxodo capítulo 16, versículo 3. ¿Usted se acuerda todo lo que Dios hizo cuando envió a Moisés a Egipto para liberar a su pueblo, que dice que estaba en gran angustia? Y Dios le envía un libertador al pueblo de Israel y lo libra, lo saca de la esclavitud de Egipto. Y usted ve que este pueblo que venía caminando en el desierto vio los milagros de Dios en Egipto. Vio como en una noche, cuando venía el faraón de un lado persiguiéndolos con todo su ejército, ellos no sabían qué hacer y Dios le dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. No es para que ustedes pelean, yo peleo por ustedes. Y bueno, y en la noche dice que vino un fuerte viento y juntó las aguas del mar y el pueblo de Israel pasó en seco. Usted dice, si a mí me pasara eso, yo jamás me voy a olvidar de eso que vi. ¿Usted piensa que puede olvidarlo? Sí. Sí, por eso dice 200 veces. Fíjese. Pasó un poquito más de tiempo. Cruzaron el mar en seco. El ejército de Faraón fue inundado
y ahogaron las aguas, y ellos pasaron, pero al poco tiempo, no mucho tiempo. Dice ahí en Éxodo capítulo 16 y versículo 3. A ver, ¿qué me dice usted si esto son palabras de hombres y mujeres y niños y jóvenes que recuerdan aquello que Dios hizo por ellos? Y le decían los hijos de Israel a Moisés, el que Dios había enviado a librarlo de la esclavitud: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Y mire la maldad de nuestro corazón. Mire, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, yo le voy a decir, hermano, que cuando el estómago habla más que la razón, usted puede llegar a decir cualquier cosa. Porque ellos, en vez de estar pensando con su corazón, en vez de estar recordando con su corazón, estaban teniendo hambre y estaban respondiendo con su estómago en vez de responder con su corazón. ¿Lo veo o no lo veo? Qué pronto que ellos olvidaron lo que el Señor había hecho por ellos. Lo que Dios había hecho en Egipto con ellos. El hecho de que Dios enviara a un libertador a Egipto para librarlo de sus angustias, de sus llantos, de la dureza de los egipcios. Porque a veces nosotros pensamos que el mundo es tan bueno, que el mundo te abraza y te dice, vive la vida, sé feliz. Pero usted no se olvide que Egipto es figura del mundo. Y ellos estaban en esclavitud, estaban siendo esclavos. Y Dios le envía un libertador para librarlo y sacarlo de la dureza de los egipcios, sacarlo de la servidumbre a los egipcios. Pero pocos años después, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Se olvidaron de la verdadera experiencia que tuvieron en Egipto. Pocos años más, ellos olvidaron su doloroso pasado. Y les pareció que era mejor su pasado que el presente que ellos estaban viviendo. Usted dice, ¿cómo puede ser? Y le pregunto, ¿y cuántas veces usted piensa que el pasado que usted vivía, esclavizado, muchas veces por la bebida, por las drogas, muchas veces esclavos del mismo diablo, porque el diablo está en todo ese asunto, y olvidaron ese momento donde Cristo vino y te libró y rompió tus cadenas, pero pasan los años y te olvidas de lo que Él hizo por ti. Te dice, empieza a mirar hacia el mundo, dice, no, mejor era como estábamos antes. Y se olvida que cuando usted llegó a Cristo porque Él lo trajo, usted no tenía paz, usted no tenía gozo, usted era un esclavo, usted no contaba para nadie. Sin embargo, Él, como David, Dios lo vio allá a lo lejos y vio el corazón. Qué fácil, hermano, que es olvidarse de Dios. ¿Cuántas veces sucedió que el pueblo decía, Dios se olvidó de nosotros? Pero no dice el profeta, pero yo jamás me voy a olvidar de ti, dice el Señor. Él nunca se olvida de mí. Mire, pasaron los años. Y ahí en Deuteronomio
capítulo 6, versículo 12, acá Moisés, de parte del Señor, le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Quiero que diga conmigo, cuídate. Cuídate. Dígalo otra vez, cuídate. De no olvidarte de Jehová. No te olvides. No te olvides. ¿Sabe, hermano y amigo? El Señor sabía que cuando ellos terminaran de vagar por el desierto, cuando ellos llegaran y el hambre fuese saciado, ellos iban a ser tentados a olvidarse que solamente por la gracia de Dios ellos habían llegado a la tierra prometida. Ellos habían olvidado que era solamente por la gracia de Dios que ellos habían sobrevivido a ese desierto tan espantoso, de noche y de día. Hace poco íbamos con mi esposa a Barcelona, en estos días de tanta calor, y íbamos en la moto, mientras iba conduciendo, en un momento dado nos cubrió una nube. No había nube en todos lados, pero esa nube pasajera, yo pensé entre mí, qué bendición fue para el pueblo de Israel esa nube del día. Y yo pensé entre mí, era un milagro cada día, porque quiero que usted piense que en el desierto casi no hay nubes. Y no pensamos eso. Nosotros pensamos con lo que conocemos, pero en los desiertos prácticamente no hay nubes. Y dice que la nube lo seguía a ellos de día. Pero no hay nada la nube de día. Vamos a hacer que siempre estaba nublado. Pero dice que de noche lo seguía una llama de fuego. Porque el desierto tiene una particularidad. Es de alta temperatura durante el día, pero también de extremas temperaturas bajas durante la noche. Usted imagine lo que era para ellos la llama de fuego que los guiaba, los iluminaba para que ellos puedan sobrevivir a ese terrible desierto en su vida, mientras Dios los llevaba hacia la tierra prometida. ¿Saben? El diccionario Vine, la palabra hebrea para olvidar significa ignorar por falta de atención. Olvidar significa olvidar por falta de atención. Quiero que sepa usted que ellos no decidieron conscientemente ignorar al Señor en sus vidas. No fue algo que ellos dijeron, bueno, yo ignoro a Dios. No. Pero ellos saben lo que hicieron. A medida que ellos se iban estableciendo en la tierra de Canaán, y se establecieron y comenzaron a ser exitosos, comenzaron a ver aquello que Dios les había dado y comenzó Dios a bendecirlo y a multiplicarlo, porque usted no tiene que olvidarse que Él desalojó a los cananeos y dice, ustedes van a entrar y van a recibir aquello que ustedes no hicieron, aquellas cosas que ustedes no sembraron y las van a recibir, las recibieron. Pero al poco tiempo, cuando ellos se hicieron exitosos, se hicieron cada vez más autosuficientes. Y saben, se iba olvidando a medida que iban pasando los días, los meses y los años, se iban olvidando las memorias de aquello que Dios había hecho con ellos. Ellos iban perdiendo aquello que Él hizo por nosotros. Y saben, iba a ser, y siempre cuando uno comienza a olvidar al Señor,
viene en reemplazo de eso esa confianza orgullosa en nosotros mismos. Hoy en día los psicólogos modernos, porque está muy en boga al psicólogo, están descubriendo cosas que Dios hace mucho tiempo dijo. Los psicólogos modernos confirman que lo que Dios declaró hace miles de años atrás, que nuestras mentes cambian los hechos, que nuestras mentes crean falsas memorias para poder sobrevivir al dolor. Es como si nosotros cambiamos las cosas. Ellos dicen que la mayoría de la gente tiende a recordar lo malo y olvidar lo bueno. Usted habla con una persona y yo le pregunto, ¿usted se acuerda de las cosas buenas? Ah, pero yo me acuerdo hace 20 años. Ah, ¿qué se acuerda usted? Usted no se acuerda nada de lo bueno. Usted se acuerda de lo malo. Usted tiene que recordar lo que le pasó allá. Y lo arrastra y lo arrastra. Y hay personas que no salen de allá. Hay personas que viven en un continuo pasado. Y cuando usted vive en un continuo pasado, no tiene presente y tampoco tiene futuro. Porque siempre está mirando hacia atrás, recordando, en vez de recordar el pasado para bien, usted se centra en su pasado, en lo que era malo. Y saben, esa es la razón por la cual el Señor le recordaba al pueblo de Israel con precisión que ellos no olvidaran lo que Él había hecho por ellos. Que no olvidaran su historia, que no olvidaran aquello que Él había hecho en el pasado, porque si no, cuando usted olvida el pasado y lo que Dios ha hecho por usted, se convierte en una queja continua. Se queja continuamente de Dios. Se empieza a quejar y empieza a decir, ¿por qué? ¿Cuándo va a terminar esto? Y empieza a quejarse, pero se queja de Dios. Yo sé que a usted nunca le ha pasado esto. Yo sé que usted es una persona que continuamente recuerda. Por eso mismo el Señor esta mañana nos está hablando de esta manera para eximirnos a nosotros de somos personas que no olvidamos lo que Dios hizo, o no. O somos de olvidar. ¿Sabe? Ellos en ese desierto, muchos días, se sintieron abandonados, se sintieron que tenían sed y sintieron que tenían hambre. Pero no recordaban ellos. No recordaban cómo Dios les dio maná. Llegó el momento que estaban hastiados de tanto maná. No olvidaban cuando Él abrió la roca, que clamaban y tenían sed, y le abrió la roca, figura de Cristo, y sació la sed. Y sabe, hermano, yo quiero que usted piense un poquito. Antes que nosotros pensemos que a mí no me va a suceder esto. Yo recuerdo muchas veces mi señora dice, pero que a mí no me pase lo mismo. Cuando uno habla de cosas que pasaron, pero que a mí no me pase lo mismo. ¿Usted piensa que a usted no le puede llegar a pasar esto? Yo quiero que usted piense una cosa esta mañana. ¿Cuántas veces comenzamos a olvidarnos de Dios? Pensamos que nuestras bendiciones son debido a nuestro ingenio, son debido a nuestra capacidad, y ponemos nuestra confianza. Empezamos a confiar en el jefe. No, mi jefe me aumentó el sueldo. No, mi jefe me trata bien. Mi jefe me da el trabajo. Y comenzamos a pensar más en el jefe que en Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos al médico? Pero usted tiene que saber que también de los hospitales hay gente que se va para el cementerio.
Usted tiene que ver que hay gente que entró al hospital, entró por una fiebre y de ahí salió para el cementerio también. Y ponemos la confianza en el médico. ¿Me le ha pasado? Ah, yo encontré un médico tan bueno. Y yo quisiera que usted diga, yo encontré un Dios tan bueno que me condujo y Dios me llevó a esta persona. ¿Pero qué? ¿A quién alabamos nosotros? Yo lo he escuchado, hermano y amigo. Alabamos al jefe, alabamos nuestro trabajo, alabamos al médico, alabamos lo que yo hago, alabamos lo que yo puedo hacer, alabo mis capacidades. Yo sé que usted no es esta persona. Yo sé que a usted no le pasa esto. Pero cuidado que le llegue a pasar. Pero miren lo que Dios dice ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículos 16 al 19. Dice: en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Nunca habían sido alimentados con maná. Y dice, lo hizo para humillarte. Los tratos de Dios es para bajar nuestro corazón. Porque Él sabe que nuestro corazón se enorgullece. Y dice, y para ponerte a prueba por todo, para tu propio bien. Las pruebas de Dios para su vida son siempre para su propio bien. Y dice, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar. Quiero que lo diga conmigo, para que nunca se me ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Y dice versículo 18, acuérdate del Señor tu Dios. ¿Por qué debes acordarte del Señor tu Dios? Porque el Señor tu Dios es el quien te da la fuerza para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Y acá hay algo muy fuerte en esta escritura. Pero una cosa te aseguro: si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. ¿Sabe, hermano? David comprendía el poder de la memoria. Y David dice que todo lo que soy alabe al Señor. David dice que nunca olvide todas las cosas buenas que Él hace por mí. Pero David le decía a su alma, le decía a sí mismo, porque nosotros somos muy buenos consejeros para los demás. Pero no somos tan buenos consejeros para nuestra alma. No somos tan buenos. Si usted empieza, hablan dos mujeres, le da consejo, le da prácticamente le da toda la Biblia. Pero hermano y amigo, David le decía a su alma, David hablaba con él y le decía, recuerda, David. Cada vez que recordaba a David cómo Dios lo había librado, cada vez que él recordaba cómo Dios lo había librado de la muerte, porque estuvo muchas veces a punto de morir, rodeado por ejércitos. Cada vez que él recordaba cómo Dios lo había guiado, cada vez que él recordaba cómo Dios le daba indicaciones específicas. Y quiero que vea un ejemplo ahí en Primera Crónica, capítulo 14, 12 al 16. Dice, los filisteos abandonaron sus dioses allí, así que David dio orden de que fueran quemados. Ya había habido un ataque de los filisteos y David los había conquistado. Pero nuevamente atacaron los filisteos. Y yo quiero que usted sepa que los filisteos es figura de la carne. Dígale que está a su lado, los filisteos es figura de la carne. Y la carne vez tras vez los va a atacar. Los filisteos vez tras vez lo van a atacar a usted. Y a veces
nosotros pensamos que vamos a salir de la misma manera que salimos anterior. Porque eso fue lo que le pasó a Sansón. Otra vez voy a escapar. Pero David sabiamente, en vez de ir y atacar como la vez anterior, ¿qué hizo lo que nosotros no hacemos? Consultó al Señor. Y él preguntó. Porque David sabía que la victoria venía de parte de Dios. Que no era él, que no era la fuerza, que no era la habilidad, que no era su ejército, que era Dios que le daba la victoria. Y leemos en los libros de Crónica y de Primera de Samuel, dice que Jehová le daba la victoria a David donde quiera que él iba. Y vemos acá, dice versículo 13, poco tiempo después, los filisteos volvieron. Yo quiero que sepas que van a volver. Van a volver. Los filisteos lo van a acosar. Los filisteos lo van a querer rodear. Pero David dice, los filisteos volvieron y de nuevo hicieron una incursión en el valle, porque ellos atacan en el valle. ¿Usted sabe cuál es el valle? El que está ahí afuera. El mundo. El mundo. Ese es el valle. Porque el monte, la montaña está arriba, ¿no? ¿Quién está arriba? Bueno, en el valle atacan los filisteos. Cuando usted ya pone la mirada arriba, los filisteos no tienen mucho para hacer. Y mire lo que pasó acá. Y una vez más David le preguntó a Dios, ¿qué debía hacer? Pregunto antes de avanzar. ¿Cuántas veces usted le pregunta a Dios lo que tiene que hacer? Porque acá dice una vez más. Quiere decir que en David ya era una costumbre. Y es algo que nosotros no estamos acostumbrados a preguntar. ¿Cómo vamos a hacer ahora? En estos días, ¿cómo vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer con el tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo va a ser en medio de la pandemia? ¿Cómo vamos a hacer con nuestros trabajos? No, porque total, yo hace 20 años que tengo trabajo, yo hace 30 años que tengo trabajo. Yo he trabajado toda mi vida, pero David dice, volvió a consultar. ¿Consulta usted mucho? ¿O se queja? Déjelo ahí. Dice que David preguntó qué debía hacer. Y mire lo que el Señor le dijo. No los ataques de frente. No los confrontes de frente. Y esto dice que le contestó Dios. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos atácalos por la retaguardia. En otra versión dice las balsameras. Acá dice los álamos. Usted sabe que los álamos son esos árboles grandes. Pero dice, me gustó esto acá. Dice el versículo 15, cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces atácalo. Era una figura de que venían los ángeles. ¿Lo va viendo o no lo va viendo? Porque dice, como de pies que marchan. No dice cuando sientas el viento. Como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces sal a atacarlo. Esa será la señal de que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que Dios le ordenó e hirió de muerte al ejército filisteo desde Gabaón hasta Gesar. Hermano, el obedecer es la clave de toda nuestra vida. Cuando David recordaba esto, ¿qué pasaba con David? Su fe se fortalecía. David era un hombre que con esa memoria en lo que Dios había hecho, él encontraba fuerza para seguir adelante. David reconocía lo que Dios había hecho en su pasado. Entonces encontraba fuerza para poder mirar el futuro. Hermano y amigo, es el poder de la memoria.
la que nos lleva y nos llena de gratitud nuestro corazón. Cuando nosotros recordamos lo que Él hizo por nosotros, nuestro corazón se van a llenar de gratitud y no va a ser difícil alabar a Dios. Va a brotar esa gratitud de nuestro corazón, porque no podemos separar lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Él nos da, lo que Él ha hecho por nosotros. Porque muchas veces pensamos como David. David nunca separó lo que Dios hizo por él. Siempre recordó lo que Dios hacía por él. Por eso usted encuentra en David un hombre que siempre alababa a Dios. ¿Cuál es el problema que muchas veces tenemos para alabar a Dios? Que nos centramos en nuestros conflictos, nuestros problemas, pero no recordamos lo que Él hizo por nosotros. Si nosotros recordamos lo que el Señor hace, si nosotros recordamos quién es Dios, vamos a ver que, como en el Salmo 103 que escribió David, va a haber un poder que va a abrir nuestra boca, nuestro corazón va a comenzar a alabar a Dios como comenzamos esta mañana, a alabar al Señor. Cuando pensamos, hermanos y amigos, lo que Jesús hizo por nosotros. Yo cuando recuerdo lo que Jesús hizo, como está esta canción que dice, ahí en Cuán grande es Él, dice, cuando recuerdo el amor divino. Cuando yo recuerdo la gracia que yo nunca merecí. Cuando recuerdo cómo Él me libró. Cuando recuerdo lo que Jesús vino y me sanó. Cuando recuerdo que me dio libertad. Porque yo era un esclavo en mi casa, hermano y amigo. Yo no podía salir de mi casa después de las 6 de la tarde. Yo estaba encerrado dentro de mi corazón. Y no puedo olvidar la libertad que Él me trajo. No puedo olvidarlo. Cuando Él vino y me consoló. Cuando pienso y hago memoria lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él derramó esa sangre solamente por amor. No fue por obligación. Cuando recuerdo cómo el Señor me ha perdonado, como le perdonó a David. Pecados tan grandes, pero no eran más grandes que la cruz, no eran más grandes que Jesús. Por eso Él puede perdonar todo pecado. No hay nada imposible para Él. Cuando yo recuerdo eso, solo puedo decir, Jorge, bendice al Señor. Jorge, alma mía, bendice al Señor. Jorge, nunca olvides y bendice a tu Señor cada día. Bendice a tu Señor cada instante. Jorge, no olvides, Jorge, siempre recuerda de dónde el Señor te sacó. Y Jorge, nunca te olvides el por qué estás aquí. Nunca te olvides cuál ha sido tu llamado. Nunca te olvides que Él fue el primero que vino a tu vida. Y fue el primero que te dio amor para poder dar y tener amor. Cuando recuerdo que yo era un esclavo del temor, del miedo, y recuerdo las Escrituras, Isaías 41:10 que dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Cuando Él dice, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Cuando Él viene y te dice, te daré fuerza, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces puedo decir, Jorge, ¿por qué no le estoy hablando a usted ahora? Estoy hablando a mi alma, estoy hablando a mi ser, para que usted también, si quiere, le puede poner el nombre, pero mi nombre es Jorge. Por eso puedo decir y repetir con toda confianza lo que dice Hebreos 13:6. No tengo miedo, no tengo miedo. Nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. Cuando recuerdo ahí en Hebreos 13:8, Jorge recuerda
Jesucristo no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y puedo decir como dijo David. Puedo decir esta mañana como dijo David. Con toda la fuerza de mi ser alabaré a mi Dios. Con toda la fuerza de mi ser me alabaré. Y recordaré todas las bondades que Él ha hecho por mí. Yo no sé, hermano y amigo, pero yo cada día recuerdo lo que Él hizo por mí. Cada día me lleva a alabarle. Cada día me lleva a preguntarle. Cada día voy al libro para que Él me hable. Para que Él fortalezca mi mente. Porque es ahí donde viene el ataque del diablo. Yo te pregunto, ¿tú recuerdas de dónde Él te sacó? ¿Tú recuerdas cada día lo que Él ha hecho por ti? ¿Tú recuerdas como Dios le dijo al pueblo que era un pueblo insignificante? Dice, pero Jehová tu Dios, no te olvides que no eras nada. Y si no tienes a Cristo, tampoco eres nada. Pero si lo tienes a Él, lo tienes todo. Que nunca olvides de donde Él te sacó. Que nunca olvides que no tenías paz antes de venir a Él. Que nunca olvides que eras esclavo del odio, del resentimiento, de la venganza. Que cuántas veces tramaste venganza. Pero fue cuando recibiste a Cristo y Él te perdonó y Él te libró y te dio amor aún por tus enemigos. Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios es una persona, es la persona de Cristo. Porque dice la Biblia que aquel que no escatimó ni a sus propios hijos, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? No negó a Jesús, el amado Hijo de Dios, el Padre, y lo entregó por nosotros, los pecadores. ¿Cómo puedo olvidarte de eso? ¿Cómo puedo olvidar de lo que Él hizo por mí? Muchos me pueden llamar fanático, muchos me pueden decir, eres muy radical, pero yo no puedo olvidar lo que hizo mi Señor, que descendió del cielo para venir a salvar y librar al más vil de los pecadores, como Jorge Donda. Y eso lo recuerdo cada día, porque yo nunca merecí nada de Él. Yo nunca merecí que Él me amara, porque al contrario, era contrario de Él. No lo buscaba, pero Él me buscó. Vamos a orar esta mañana. Y lo dejo en ti. Lo dejo en ti. Y que hagas memoria esta mañana, si tú quieres. Que recuerdes de donde Él un día te sacó. Y cuando tú comiences a recordar, y a pensar lo que Él hizo por ti. Cuando mires ese momento donde Él vino a tu vida, verás que no será difícil decirle gracias, Señor. Verás que tu corazón se llenará de alabanzas. Verás que tu corazón se llenará de gratitud. Si tú verdaderamente tienes a Cristo, recordarás ese momento donde Él vino y rompió las cadenas que te ataban, donde Él vino y te libertó y llenó tu corazón de gozo y paz. Una paz que no puedes comprar, sino una paz que tienes que recibir. Y esa paz es Jesús.
el Rey de Salem, el Dios Todopoderoso, el amado Hijo de Dios, que por salvarme vino a salvar al más vil de los pecadores. Que nunca olvide que fue por amor, que fue por amor. Quiero que escuches esta canción. Y mientras la escuchas, que tú puedas hacer memoria de dónde te sacó, qué es lo que él hizo. Recuerda, yo estoy hablando esta mañana a tus emociones. Estoy hablando en tu corazón, por el poder del Espíritu de Dios, a que hagas memoria de lo que Él ha hecho y hace y hará por ti. Porque quizá en este tiempo, sin querer, empezaste a mirar hacia el lugar de donde Él te libró. Y empezaste a pensar como pensaron ellos. Ay, recuerdo las comidas en Egipto. Recuerdo las ollas llenas de carne. Recuerdo cuando nos saciábamos de pan. Y lentamente se empezaron a quejar. Y lentamente empezaron a olvidar que fue por amor que Él envió al Salvador. Que fue por amor que Él envió a un libertador. Para librar y salvar tu alma. Para librar y salvar tu vida. Para salvar y librar tu familia. Oh, nunca olvides, haz memoria esta mañana, pero memoriza en tu corazón, no en tus emociones, sino en tu corazón, porque con el corazón se cree, pero también con el corazón se obedece la palabra del Señor. Cuando recuerdas lo que el Salvador hizo, como dice esta canción, aleluya,
y glorioso Jesús, que viniste a salvarme, que viniste a librarme, que me amaste y me escogiste antes de la creación de este mundo. ¿Cómo puedo olvidarme, Señor? Que nunca me olvide, Señor, de ese amor tan grande, ese amor divino que el Padre envió para salvarme. Porque tu palabra dice, de tal manera amó Dios, que ha entregado a su Hijo amado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oh Señor, gracias. Bendice a tu pueblo esta mañana. Bendice a cada uno de aquellos, Señor, que hacen memoria de lo que tú hiciste. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.